y que, en qué orden- Bueno, bueno, buenas tardes entonces para todas, para todos. Mi nombre es Verónica Méndez, en nombre de la coordinación del Congreso de Enseñanza del Diseño. Les doy la bienvenida. Esta gestión se realiza en el marco del Instituto de Investigación de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. Como saben, el instituto abarca las tres áreas que tienen que ver con la formación de posgrado, de maestría, de doctorado, de postdoctorado multidisciplinario en diseño, actividades de investigación de las que varias de los expositores aquí forman parte, son las que lleva adelante el programa de investigación con sus más de 25 líneas activas que se publican en los cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación y actividades de difusión y proyección, como es este congreso, con la red de investigadores en diseño, a la que las y los invito a formar parte para seguir tejiendo contactos y encontrándonos. En síntesis, desde las muchas actividades del Instituto de Investigación ofrecemos capacitación de posgrado hasta doctorado, postdoctorado y publicaciones para poder difundir sus espacios y sus investigaciones en estos ámbitos de difusión, de proyección, que sobre todo tienen como finalidad compartir experiencias, planificar acciones conjuntas, plantear temáticas que sean relevantes y poder concretar proyectos académicos en conjunto, en común, que puedan impactar favorablemente en los espacios, en los ámbitos de nuestros ejercicios profesionales y académicos. Al finalizar esta comisión, vamos a tener un espacio, si el tiempo nos lo permite, para poder intercambiar o hacer preguntas, así que invito a que tomen nota de las dudas que les queden o los comentarios que necesiten hacer para poder retomar esto al final. Bueno, entonces vamos a dar inicio a la primera expositora para esta presentación. Acá estoy. Se trata, perdón, de Daniela Barra, de Argentina, con su presentación Avances y retos del repositorio del diseño gráfico en Ecuador. Daniela, ¿cómo Hola, estás? ¿cómo estás? Estaba un dato mal, no soy de Argentina, soy de Ecuador, pero, Sí, 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 lo acabo de ver en el título de tu sí, ponencia. sí, sí, estaba Te viendo, renacionalizamos. Bueno. sí, no importa, estudié muchos años en Argentina, así que bueno, Ya sos como ya está, propia. Bueno, claro, bienvenida. muchas gracias. Bueno, comparto mi presentación. Por favor, sí. A ver, si lo pueden ver. Ahí sí, si podés poner en pantalla completa. Sí, la pongo. Ahí está, cuando vos quieras. Perfecto. Buenísimo. Bueno, un gusto con todos. Mi nombre es Daniela Barra, yo soy de la Universidad San Francisco de Quito. Como dije, estudié mi maestría y mi doctorado en la UP. Y bueno, la investigación que yo hice de mi tesis de doctorado fue un libro donde yo analizaba los diseños de las portadas de discos de la música ecuatoriana en la década de los 60 y ahí, bueno, eso se transformó en un libro que se llama Gráfica Musical, ahí lo pueden encontrar en varias partes. Y que a partir de ese libro nace la inquietud y a partir de toda esa investigación nace la inquietud de que los diseños del Ecuador se estaban perdiendo. Nosotros en el Ecuador no tenemos un repositorio de ningún tipo, ni físico ni digital, sobre los diseños que se han hecho históricamente en el Ecuador, tanto por diseñadores desde que existió la carrera de diseño y desde antes. Entonces, bueno, me di cuenta de esto porque el rato que yo comencé a buscar los libros, perdón, los discos de la música ecuatoriana, encontré que toda la música estaba digitalizada, pero los diseños de los LPs de la década de los 60 se los descartaba, se los botaba y obviamente el diseño desaparecía. Entonces me tocó viajarme por el Ecuador buscando todos estos discos y tomando fotos de todos estos diseños. Aquí podemos ver uno de ellos y se basó en toda esta desesperación por encontrar este corpus para que no se pierda este diseño que acompañaba la música ecuatoriana.
Pero obviamente yo sola, cuando ya presenté el libro y todo, lo que sucedió fue que todo el mundo me decía, ah, sí, tengo los de afiches de no sé qué o las revistas de no sé cómo, para que los tengas y los analices y los busques y todo. Claro, no tengo, o sea, de toda mi vida buscando y analizando estas cosas sería imposible. Entonces comenzó a salir la idea de que cuando yo presentaba mi libro en distintas universidades y en distintos lugares del Ecuador, salió la idea de hacer un repositorio del diseño gráfico en el Ecuador y bueno, estoy justo en ese proceso de ir uniendo distintos diseñadores, distinta gente, universidades, alumnos y todo, para ir armando nuestra historia del diseño gráfico en el Ecuador. Entonces, con eso, bueno, la idea de preservación de la historia visual del Ecuador, ¿verdad? Con un recurso crucial para el patrimonio y la identidad cultural del país. Como esto se está perdiendo, entonces es esta idea, ¿no? Obviamente, salvaguardar el patrimonio, ¿verdad? O sea, buscar que todo eso quede en alguna parte. Y ahora, como el medio digital, justo lo que hablábamos de qué pasa con toda esta información. Bueno, el medio digital creo que es el que más cercano puede ser para todo el mundo, en el mundo entero. Un recurso de estudio para distintos investigadores, porque ha habido gente que se me acerca y me dice, bueno, ¿y cómo hiciste? Y puedo usar tus diseños. Yo, por supuesto, no son mis diseños, son diseños del Ecuador, de distintos diseñadores y todo eso. Y es obviamente, como les dije, tiene que ser un esfuerzo colaborativo con distintas universidades, distintos diseñadores, distintos estudiantes y todo, para poder lograr tener un sitio donde tengamos toda esta información. Em, de las cosas, de la importancia de la historia visual, obviamente aquí vemos otra de las portadas que fueron de estos discos. La representación no solo refleja, sino que construye significados sobre el mundo. Y obviamente, si bien en los discos, especialmente la gente tenía la relación con la música, no había esa relación con la imagen. Y la imagen sí es parte tanto de la música como de la historia del Ecuador, como de todo lo que implica ser ecuatorianos y qué pasaba en esa época con el Ecuador. Los diseños gráficos ecuatorianos reflejan la identidad nacional y la expresión artística, como en cualquier cultura, en cualquier país, en cualquier nación, ¿no? Identifica los patrones estéticos, influencias culturales y cambios de gusto por el público, del público, ¿verdad? Entonces podemos incluso en mi investigación, yo logré entender muchas cosas de las relaciones, había mucho indigenismo, como pueden ver, em, y yo logré entender que la relación que existía de los músicos con los indígenas y todo esto, entonces fue algo muy enriquecedor y si eso se plasma en todos los diseños que se han creado, podemos lograr una historia paralela a la historia ya contada por el Ecuador, ¿no? Amenazas a la preservación o la pérdida de los diseños antiguos, una parte crucial del patrimonio. Por ejemplo, yo tengo de mi familia, mi bisabuelo trajo la primera litografía al Ecuador a principios del siglo XX y yo tengo todas las etiquetas y muchas de las cosas impresas en esa litografía, que nadie más tiene, ni ha visto, ni nada. Y obviamente yo tengo, es en poder por familia, por herencia familiar, y lo interesante que sería que otra gente tenga ese material para poder investigarlo, para poder ver qué pasaba en esa época y qué representaban todas estas etiquetas, ¿verdad? Entonces, las amenazas, obviamente, la falta de mecanismos, ausencia de las instituciones dedicadas a esto, no existe una institución, hay como pequeños nichos, incluso en universidades o en el Estado, pero no hay algo que englobe todo esto, ¿no? Y la digitalización, obviamente yo encontré discos que estaban muy deteriorados, o si no, también había gente que agarraba las imágenes y hacía con Photoshop una nueva imagen. Entonces, claro, lindo, nueva imagen, pero no es lo original, no es lo que comunicaba y todo eso, entonces es importante. Y el impacto en la memoria, ¿no? Que se registre. Sin registro no tenemos esa memoria visual, ¿verdad?
Categorías del repositorio digital que se están planteando, que ya se están creando, es diseños publicitarios y comerciales, afiches y productos culturales, afiches políticos, identidad visual de instituciones públicas y privadas, diseños de portadas editoriales, ¿no? Em, yo planteé en mi libro unas fichas de análisis de contenido para facilitar el estudio y poder todos usar. Entonces, se va a basar, no va a ser exactamente igual a esta, pero se va a basar en estas fichas de análisis donde pones la imagen, pones el título, ¿no es cierto?, los códigos que se necesitan, el año que fue, en este caso, bueno, los artistas porque es de música, ¿no? Los ritmos porque es de música, no sería exactamente igual, pero serían unas fichas similares que se están trabajando ya en este repositorio digital que estamos creando, ¿no? Técnica de representación, predominancia gráfica, sintaxis, que sea algo que sí te dé una idea, pero que no sea muy tedioso para cargarlo y después ya cada uno puede utilizarlo y trabajarlo como quieran, ¿no? Los enfoques para el análisis visual es un marco teórico basado en el análisis de contenido de Rose Gilliam, que busca la interpretación de las imágenes. Entonces sería a partir de la producción de la imagen, el contexto, creación, intención, el diseñador, las influencias, etcétera. La imagen en sí misma, qué elementos visuales tiene, obviamente el color, la tipografía, los símbolos, todo eso, la recepción de la imagen, interpretación por audiencias, que esto se vuelve un poquito más complejo y creo que eso va a pasar a una segunda parte, porque ya la recepción de la imagen en la época que fue, como fue, es un poquito más complejo que, ¿no? Pero bueno, podría llevarse a un punto a eso, ¿verdad? Retos y complicaciones. Los obstáculos de la creación y el mantenimiento del catálogo, obviamente, son los principales y lo que estamos ahí luchando. Las dificultades son recopilación del material disperso, que por eso es que yo acudo a distintas universidades, profesores, diseñadores, alumnos, que sea parte de, no sé, de alguna clase, de algún deber, de alguna tarea que tengan que hacer, de recopilar imágenes y subir al repositorio para poder trabajarlo mejor, ¿no? El financiamiento, obviamente, de recursos económicos y tecnológicos. Actualmente este repositorio lo estamos trabajando a partir de recursos como para empezar, de la Universidad de San Francisco, que es de donde yo trabajo, donde yo apliqué a un grant para ganar una plata para poder hacer este repositorio que se lo está trabajando en este momento. Entonces, en la cuestión tecnológica le estamos trabajando ahí, pero obviamente hay cosas como los derechos de autor, que da una complejidad y permisos de autor. Entonces, estuvimos trabajando en eso. La imagen que yo tomé, por ejemplo, que están subidas al libro, no son diseños míos, es una fotografía que yo tomé de estos discos, ¿verdad? Entonces, la fotografía sí es mía, ¿ok? Pero el diseño no es mío. Entonces, ¿cómo van los derechos? Si la fotografía, y si cada persona toma una fotografía, tienen los derechos de los fotógrafos. Entonces, toda esa parte legal también hay que trabajarla y es un reto y una complicación para esto que se lo está planteando. En la sostenibilidad, la actualización continua, compromiso a largo plazo, que eso es lo más complicado, porque cuando yo presenté mi libro en distintos sitios, todo el mundo, sí, qué maravilla, hagamos, sí, trabajemos en todo esto, es una maravilla. Pero el rato de los ratos, bueno, ya, empecemos, subamos, comencemos, ahí es donde comienza a trabarse un poquito, porque ya es trabajo extra para todo el mundo y todo eso, entonces, y las actualizaciones tanto en la web, todo eso, la accesibilidad también, garantizar el acceso sin barreras tecnológicas, o sea, que todo el mundo, que estas fichas sean lo suficientemente, yo tengo las mías como base, pero que sean suficientemente fáciles de trabajarlas y todo para que no sea algo muy complejo y muy difícil tecnológicamente de trabajarlas, ¿verdad? Entonces, para concluir, no sé cómo voy de tiempo, yo corrí un montón porque no sabía cómo iba de tiempo, pero la idea es que la conclusión y los próximos pasos, la colaboración para el futuro de diseño gráfico ecuatoriano, de todos los que implican dentro del diseño gráfico ecuatoriano, la documentación y estudio de la historia visual es fundamental en la identidad cultural y hacer entender esto a todos los que tienen algún tipo de vinculación con esto. Un catálogo de diseño gráfico es esencial para rescatar y analizar y difundir el diseño ecuatoriano, ¿verdad? El impacto futuro, fomentar el reconocimiento y valoración del diseño ecuatoriano a nivel nacional e internacional, que eso nos ha faltado bastante. El impulso y la iniciativa a través de la colaboración entre universidades, investigadores y diseñadores. Básicamente, bueno, esa es la idea general. No sé si corrí mucho,
pero bueno, quería comentarles de esto para después que me opinen cualquier cosa. Muchas Sí, gracias. muchísimas gracias, Daniela. Sí, me quedaron consultas, pero las guardamos seguramente a los colegas Perfecto. también y ahora al final abriremos algún espacio en el que podamos intercambiar. Muchas Buenísimo. gracias. Muchas gracias. Dejo de compartir. Sí, por favor. Bien, a continuación vamos a escuchar al equipo de trabajo colombiano encabezado por la colega Beatriz Lorena Caicedo Guevara, junto con Tani Chisel Fernández Guayana, Paula Góez Villegas, Yuli Fernanda Cop Lizarazo y Jaime Torres, con la ponencia Tejiendo Memorias para la Paz, estrategias de rescate histórico desde las voces de Latinoamérica. Ay, muchísimas gracias a esta Bienvenida. privilegiada mesa de trabajo en Buenos Aires, Argentina, en la Universidad de Palermo, donde he sido durante varios años parte de esta red de investigaciones. Y hoy pues presentamos con mis coinvestigadores de la Maestría en Educación de la Corporación Universitaria de Minuto de Dios, un proyecto notable que ha tenido eco a nivel nacional acá en Colombia y también internacional, pues tejer la memoria histórica en los diversos contextos latinoamericanos permite reconocer esas voces que se han resistido y que han hecho resiliencia en tantos contextos de violencia acá en Colombia. Aquí este proyecto narra y a la vez de narrar transforma una nueva perspectiva de vida para cada una de las comunidades en Colombia. En ese sentido, la investigación que está de la mano de nuestros coinvestigadores busca visibilizar, busca valorar esas memorias fundamentales en los procesos de construcción de paz en distintas regiones de Colombia. Entonces, doy paso a presentar las slides donde se ve reflejado un trabajo en conjunto con los coinvestigadores que son estudiantes de la maestría en educación virtual de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Profe Paula, si estás ahí con nosotros, profe Jaime. Hola. Hola, profe Paula. Sí, Sí, ¿será que ya profe. le Buenas dimos tardes. audio? Sí, muy buenas tardes. Perfecto, perfecto. Muy bien, les presento, él es el docente Jaime de Bogotá, Colombia, estudiante de la maestría en educación y que viene trabajando este proyecto de la mano con varios coinvestigadores en diferentes regiones. El proyecto de investigación Tejiendo Memorias para la Paz, estrategias de rescate histórico con los docentes de instituciones públicas pertenecientes a las regiones del Pacífico, a la región andina y el Caribe. Profesor Jaime, te doy la palabra. Gracias, profe Beatriz, y gracias para todos. Pues un gusto estar hoy acá participando y pues vamos a hablar un poquito de nuestro proyecto. Lo primero, pues Tejiendo Memorias para la Paz, una estrategia que resume la parte histórica de los docentes, coevaluadores e investigadores en este proceso. Tenemos nuestra pregunta de investigación, la cual nos informa de cómo puede la sistematización de una estrategia educativa basada en la memoria histórica fortalecer la formación de ciudadanos críticos y comprometidos en la construcción de una cultura de paz y reconocimiento a los docentes de las instituciones públicas pertenecientes a las regiones Pacífica, Andina, Orinoquía. Y importante acá, ¿cierto? Aclaramos que este es un trabajo mancomunado de los docentes de las instituciones que buscan no dejar, ¿cierto?, atrás esos antecedentes tan grandes que han pasado en nuestra historia colombiana y que tienen que mostrarse a nivel educativo, a nivel de un trabajo pedagógico en esa estrategia que buscamos lograr y sintetizar en nuestro proyecto. Damos paso entonces a cuál es ese contexto y ese marco general de la investigación y esta investigación retorna en la parte local donde se dan esas voces, donde se hace hallazgos de esas voces que han sufrido el conflicto y que entra este proyecto a trabajar de la mano con ellos para poder buscar una reflexión y un análisis a ese proceso que teje memorias e historias en búsqueda de una ruta de paz.
La parte regional está en las regiones pacífica y andina, y la parte nacional es la parte donde queremos hacer eco, donde muchos de estos proyectos, de estos antecedentes, han tenido un in situ en cuanto a tejer memorias de paz. Han sido muchos los trabajos y proyectos que hemos encontrado en torno a este proyecto de investigación. Y la descripción del problema en el contexto colombiano, el conflicto armado ha dejado profundas huellas en un tejido social, y es ahí donde se busca hacer un pare reflexivo en torno a tejer estas memorias de historia de paz. No sé, profesora Paula, si se encuentra con nosotros, o continuamos contigo, profe Jaime. Sí, continuamos, profe, Sí. en la parte de los objetivos. Entonces, en los objetivos que buscamos, sistematizar una estrategia educativa a través de la recuperación de la memoria histórica con los docentes de las instituciones públicas pertenecientes a a las regiones Pacífica, Andina, Orinoquía y Caribe de Colombia. Esa estrategia pedagógica que buscamos hacer a nivel educativo tiene tres objetivos fundamentales, tres objetivos específicos. Primero, identificar los testimonios y narrativas locales de los docentes que pertenecen a estas instituciones públicas y que de una u otra manera fueron desplazados a la zona urbana y que pues en este momento están como docentes en estas instituciones y que están tratando de retomar, obviamente, todo eso que quedó en un momento en stand-by, digámoslo así, quedó paralizado en cada una de las regiones, pero quieren contar esas narrativas que estaban sucediendo pues en sus regiones. También buscamos definir una estrategia que pues facilite la enseñanza de esa memoria histórica a nivel de las aulas y después de la cultura de paz. Digamos que buscamos trascender a nivel de nuestras aulas en un proyecto pedagógico, desarrollando un pensamiento crítico y social de nuestros estudiantes para que no sean olvidados, ¿cierto? Para que no quede, digamos, esa memoria tardía de lo que sucedió en estas regiones. En Colombia muchas veces se pierde la noción de esa historia y muchas veces necesitamos volverla a contar. Y qué más que hacerlo en nuestras aulas con nuestros estudiantes a través de esta estrategia. Y por último, pues comprender el impacto que genera esta estrategia de memoria histórica, porque no solamente son los docentes, sino toda la comunidad educativa la que interviene dentro de ese proceso. Los docentes nos cuentan pues sus historias, pero a la vez hay una recapitulación que viene de atrás de todos esos procesos que ellos han tenido en contacto con padres de familia, estudiantes y pues todas las muestras que se tienen allí. Este proyecto, Tejiendo Memorias, bajo la dirección de nuestra coordinadora de investigaciones, Tani Giselle Fernández Guayana, que precisamente está aquí en el sistema dando un aporte significativo, busca sistematizar una estrategia con todos los docentes de las instituciones públicas en las regiones Pacífica, Andina, Orinoquía de Colombia. Estamos trabajando desde unas líneas de intervención, que es educación para la paz, voces para la paz, identidad cultural, construcción para la paz. Son líneas de intervención que este proyecto emerge para poder tener movilidad nacional y también, como no, internacional, para hacer una reflexión muy punteada con este proyecto. ¿Cuáles son esas características que delimitan este proyecto? Es la recuperación y difusión de testimonios, hacer una narrativa de resistencia, identidad de construcción de memoria colectiva y estrategias de instrumentos y herramientas. Hemos tenido encuentros también con Argentina, con otras universidades en Argentina, para trabajar la estrategia Clases PEC y COIL, donde hemos aterrizado diferentes formas escriturales de este proyecto, desde la parte cuantitativa, cualitativa, que busca nosotros, y vuelvo y lo repito, llegar, trascender este proyecto a otras comunidades para tener voz en cuanto a esta memoria e historia que sufren las diferentes regiones andina, Orinoquía y Caribe. Pacífica igualmente. Limita las categorías de este proyecto de pronto en el acceso a fuentes primarias. Se nos ha presentado eso
en los diferentes territorios, también las condiciones sociopolíticas de nuestro país acá en Colombia, el recurso disponible y muchos sesgos interpretativos de qué es tejiendo memoria, por qué la memoria histórica vuelve a dar voz a cada, a cada una de las comunidades. Profesor Jaime. Sí, profe, para complementar ahí, esos sesgos interpretativos, dado que al tratarse pues, de relatos, muchas veces son muy subjetivos, entonces, digamos que nos toca dentro de los instrumentos clave para que podamos acercar a los docentes que fueron víctimas del conflicto y que nos puedan contar pues toda esa narrativa que es tan interesante y que pues no se quede solamente en la subjetividad, sino que pueda llevarse al plano total. De ahí que pues en un momento dado podría ser una limitación. Bien, pedirle a la mesa. Con nosotros también se encuentra la docente Paula Goes. Ella me informa acá por interno que no puede prender cámara y audio, si me le pueden, por favor, permitir, para que ella también sea parte de narrar este proceso de investigación. Muchas gracias a la mesa directiva. Continuamos. Estas categorías que resaltan en este proyecto de investigación se ven enfocadas a voces de paz. Voces de paz es una primera categoría que reúne esas voces de los líderes comunitarios, movimientos sociales, las voces de mujeres, las voces de los niños, de los jóvenes, las voces de las comunidades indígenas, voces de excombatientes y víctimas reconciliadas, voces de artistas y creadores, todos pertenecientes a instituciones públicas, no solo de una sola región, de varias regiones que hemos comentado como Pacífica, Caribe, Orinoquía, Andina. Testimonio es otra de las categorías importantes donde también ahí alude el testimonio de las víctimas, el testimonio de los sobrevivientes, el testimonio de los combatientes, el testimonio de los líderes comunitarios, de las mujeres y de las intergeneracionales, que es importante también destacarlo dentro de este proyecto de investigación. Otra categoría precisamente importante es la justicia transicional, donde está la verdad, el derecho a esa verdad, la justicia simbólica, la justicia restaurativa, la reintegración, la desmovilización, la reconciliación y la reparación. La Comisión de la Verdad, donde se tienen diferentes documentos y recolección de varios testimonios hasta el momento. Este es un proyecto en curso donde se está rescatando parte de toda la vivencia de las comunidades en las diferentes regiones de Colombia. Y una última categoría, que es la memoria histórica, donde ahí se encuentra en esa memoria histórica todo el paso de resistencia de esas comunidades de Colombia, la memoria de género, la cultura, la parte postcolonial, la parte colectiva, intergeneracional. Profesor Jaime. Bueno, dentro de nuestro marco teórico, pues tenemos obviamente la correlación de las diferentes líneas, en este caso memoria histórica, las voces de paz, la justicia transicional, los testimonios y la comisión de la verdad. Estos antecedentes del marco teórico pues están ligados a una base de datos que nosotros tenemos donde se hace la recopilación de todos estos hechos que han sucedido a nivel de las regiones, no solamente a nivel local, sino a nivel nacional, frente a todas esas voces de paz, frente a todos los procesos que lleva la Comisión de la Verdad, que ha sido uno de los temas más, digamos, fuertes acá en Colombia, frente a las situaciones que se pasaron de pues sobre todo de los casos de la guerrilla y paramilitares que en un momento dado, pues hasta ahora están contando los sucesos que realmente pasaron dentro de cada una de estas regiones y cómo estas comunidades fueron desplazadas, víctimas precisamente de esos procesos. Están los testimonios que están surgiendo en este momento de los sitios, por ejemplo, donde pues fueron sepultadas la mayor parte de estas personas que fueron víctimas del conflicto y pues se está tratando de hacer una justicia transicional con estas personas, se está tratando de que, por ejemplo, se devuelvan al menos los sitios y los cadáveres de estas personas, recopilando todas estas voces para pues resarcir un poco esas acciones que en un momento dado pues quedaron
perdidas en el tiempo y que hasta ahora se está haciendo recopilación de todos estos hechos. Entonces, un marco teórico muy interesante nuestro proyecto frente a ese tipo de situaciones que se pasaron y que hasta ahora se están mostrando gracias a la Comisión de la Verdad. Perfecto, no sé cómo estamos de tiempo ahí a la mesa. ¿Estamos bien de tiempo? ¿Mesa directiva? ¿Sí? ¿Aló? Sí, sí, Hola, hola. tenemos unos minutitos, sí, sí, Perfecto. Entonces le doy seguramente. voz a nuestra docente Paula Góez, coinvestigadora de este proyecto, para que dé paso a ya cerrando la metodología. ¿Cómo vamos con el proceso de la metodología de este proyecto de investigación? Buenas tardes para todos. Bueno, en la metodología del proyecto la basamos en una metodología cualitativa, participativa, que va a involucrar personas directamente partícipes del conflicto en las diferentes regiones de Colombia. Esto la hace muy cercana a los contextos latinoamericanos, principalmente, como lo acabo de decir, al contexto colombiano. Seguimos, por favor. Como población tenemos 205 docentes de todo el contexto colombiano, de los cuales tomamos 20 docentes, que va a ser nuestra muestra, a la cual nos encontramos en este momento como grupo de investigación realizando los diferentes instrumentos de investigación de los que ya les voy a comentar un poquito a continuación. Para, para rastrear toda la información que vamos a obtener de los instrumentos y de la muestra que hemos elegido, vamos a utilizar un software analítico llamado Atlas T 2025, donde vamos a organizar, codificar y analizar todos los datos que vamos a obtener de los diferentes docentes que han sido elegidos. Este software trabaja tres lógicas. La lógica inductiva, por la cual se analizan las categorías que ya tenemos, la información que ya tenemos. La lógica deductiva, que logra usar las categorías teóricas, todo lo que tiene que ver con las teorías que ya hemos abarcado desde lo que se ha investigado anteriormente. Y la lógica abductiva, que es la que integra ambas lógicas anteriormente dichas. Por último, pues pensamos, pretendemos obviamente, luego de aplicar todos los instrumentos, encontrar unos hallazgos que cumplan con lo esperado. Directamente encontrar mucha información relacionada netamente con la escuela. Precisamente por esto elegimos docentes que estén directamente involucrados o que hayan estado en otros momentos directamente involucrados con el conflicto, y de esta manera los docentes van a reconocer la memoria como una herramienta pedagógica para la paz y para de esta manera enseñar a las futuras generaciones acerca de la historia y cómo de pronto prevenir de pronto cosas que hayan sucedido para no volverlas a repetir en un futuro, en relación siempre al conflicto. Las técnicas y los instrumentos que vamos a utilizar de manera muy rápida. Tenemos tres instrumentos: diario de campo, guía de entrevista semiestructurada y formato de observación. Cada uno de los instrumentos tiene una técnica. Para el diario de campo estamos utilizando un grupo focal. Para la guía de entrevista semiestructurada estamos utilizando entrevista semiestructurada, y para el formato de observación tenemos la técnica de observación participante. Como les dije anteriormente, dichos instrumentos están siendo aplicados en este momento por cada uno de los coinvestigadores a En las todas las diferentes regiones. muestras. Las conclusiones de este proyecto que se esperan sean muy favorables. Estamos en proceso escritural, estamos en proceso de aplicación de instrumentos. Se sustenta desde un enfoque cualitativo, un enfoque idóneo para explorar cuál es esa complejidad de esas experiencias y percepciones de los docentes de instituciones públicas. Y se emplean diversas herramientas para recolectar información detallada y sobre todo matizada. La memoria histórica, un recurso pedagógico vital, los docentes como mediadores esenciales para la paz y un potencial transformador de la estrategia educativa. A la mesa directiva de este congreso, muchísimas gracias por permitirnos participar y pues esperamos continuar narrándoles el cierre de este proyecto de investigación.
Por supuesto, muchísimas gracias por compartir este trabajo tan exhaustivo y sobre todo extendido. Y esperamos, sí, ver los avances seguramente. Claro que Bien, sí. gracias. Bueno, a continuación vamos a escuchar la ponencia de Ana Lorena Villar, de Argentina, el trabajo realizado con Enrique González. Se denomina Inventario del Patrimonio Gráfico Agroindustrial Sanjuanino, acciones para su actualización y puesta en valor. ¿Qué Hola, tal, Ana? Bienvenida, ¿cómo estás? gracias, buenas tardes. Ahí comparto. Bien, ahí se ve. Sí, sí, ahí se ve perfecto, pantalla completa. Muy bien. Bueno, yo soy de la Universidad Nacional de San Juan, de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño. Y este proyecto de investigación sobre el inventario del patrimonio gráfico agroindustrial sanjuanino y sus acciones para su actualización y puesta en valor forma parte del Instituto de Teoría, Historia y Crítica del Diseño. Nuestra motivación para este proyecto de investigación surge porque consideramos al patrimonio cultural como un recurso que no es renovable, que es único e irrepetible. Es por esto que abordamos el estudio de la gráfica agroindustrial en el sistema productivo. Este sistema productivo lo vemos como una actividad que emite su mensaje y que de alguna manera también sensibiliza a futuras generaciones que van a ser un bien cultural y, teniendo relación con su pasado productivo y con su identidad. Nosotros estamos convencidos que esta acción de preservar todo lo que tiene que ver con la identidad agroindustrial va a construir directamente el mantenimiento dinámico y cambiante de lo que implica nuestra cultura. Es por esto que nosotros consideramos muy importante la investigación, la difusión y la conservación y la gestión del acervo patrimonial agroindustrial en sus múltiples expresiones, las cuales, por supuesto, van a recoger todo lo que son las memorias colectivas, favoreciendo todos los idearios culturales que van a componer nuestro rico y variado legado cultural sanjuanino, siempre, por supuesto, vinculado desde la agroindustria. Estos legados culturales son los que van conformando van conformando la construcción de nuestras identidades a través de distintas dimensiones, ya sean temporales, espaciales y de su historia. Nosotros consideramos, tenemos en cuenta también que esta investigación aplicada a la realidad patrimonial es un apoyo que nos va a dar una fundamentación de lo que queremos que trascienda para nosotros en el tiempo. Es importante, ¿no es cierto?, reconocer que todas estas bienes culturales pertenecen a la sociedad y son objetivo de aquello de lo que nosotros queremos, digamos, de alguna manera conservar, proteger y mantenerlos dentro del seno de la sociedad a la que pertenecen. Por este motivo es que nosotros abordamos el patrimonio gráfico industrial como una actividad que de alguna manera, no, de alguna manera no, que emite, digamos, un mensaje. Con respecto al valor simbólico, nosotros consideramos que la agroindustria es importante tenerla en cuenta no solamente de sus aspectos socioeconómicos, que por ahí es como lo que más se ve, puesto que la provincia de San Juan, digamos, es muy importante la producción agroindustrial. Entonces nosotros consideramos que también es muy importante tomarlo desde su valor simbólico, ¿no es cierto?, que implica todo lo que son las marcas y los productos agroindustriales
en relación también con lo que son sus marcas, su packaging y toda su comunicación. No solamente, a ver, acá, perdón. Entonces, para esto, o sea, teniendo en cuenta lo importante que es que de alguna manera tener, poder darle ese valor que nosotros queremos a todos los productos agroindustriales, es que consideramos importante la actualización del registro del patrimonio gráfico, ¿no es cierto? El cual de alguna manera va a legitimar la importancia de la comunicación visual como un valor simbólico. De esta manera nos va a permitir un conocimiento, digamos, como más preciso de toda su identidad y de lo que implica, a partir, ¿no es cierto?, de lo que nosotros proponemos, que es la gestión para su puesta en valor. Para esto nosotros entonces lo que hemos considerado es realizar un inventario gráfico. En principio, o sea, es digital, pero también va a tener la posibilidad, ¿no es cierto?, de hacerlo analógico. Para nosotros es importante este registro, un poco escuchando la ponencia de Daniela Barra, que ella hacía un repositorio de música, digamos, sobre el tema de la música en Ecuador. Al momento que ella daba, ¿no es cierto?, su ponencia, me sentía, digamos, como muy identificada porque hay muchas cosas, digamos, como que tenemos en común. Esto de alguna manera, la identidad visual, digamos, de los productos, en este caso es agroindustrial, la importancia que es que sea conocida, que de alguna manera todo el mundo tenga acceso y para poder darle, digamos, como este valor de lo que implique, porque también forma parte de nuestro acervo cultural y de lo que es nuestra identidad. Para lograr este objetivo, nosotros, bueno, nos vinculamos con DIPA San Juan, que es el diseño, investigación y el patrimonio agroindustrial. DIPA está integrado por investigadores de distintas manifestaciones culturales que tienen que ver por ahí no solamente desde el diseño gráfico, sino que también trabaja con distintas instituciones, con el gobierno, personas no solamente vinculadas con el diseño gráfico, sino que también desde lo arquitectónico, o sea, arquitectos, comunicadores, y un grupo de personas, digamos, bastante heterogéneo, digamos, vinculados siempre con lo que es la importancia de la agroindustria y siempre pensando en esto de difundir todo lo relativo a la agroindustria para así, digamos, darle un significado y un valor a todo esto. Este espacio, DIPA, ¿no es cierto?, ya cuenta con un inventario, el cual nosotros tomamos como base, digamos, para poder actualizarlo para una futura divulgación. Nosotros desde un principio tuvimos esta idea de vincularlos con DIPA para como ellos ya vienen trabajando desde el año 2001 con tareas de investigación y extensión sobre el patrimonio de la agroindustria, para nosotros fue muy importante poder vincularnos con ellos y de alguna manera empezar, digamos, a intercambiar experiencias a partir, digamos, de los distintos enfoques que vamos teniendo, que han tenido ellos, de alguna manera también hacernos propio también todo su trayecto,
y su experiencia con respecto, bueno, a las cosas que han ido aprendiendo, que les han ido saliendo mal como a todos y de alguna manera, bueno, nosotros poder ir de alguna manera en un ritmo distinto en función de lo que ellos han ido trabajando. Siempre teniendo en cuenta, ¿no es cierto?, esta trascendencia que atesora, digamos, cada legado cultural que lo hace susceptible a ser valorado y sobre todo difundido, que es como nuestro principal objetivo, ¿no es cierto?, esto de que se difunda nuestra identidad de la agroindustria sanjuanina. Para el análisis, para las acciones que vamos desarrollando para este proyecto, hemos tenido en cuenta estos 3 puntos como punto de partida, ¿no? Luego, por supuesto que estos están como, están como base y todo se ha ido ampliando y muchas veces, como todo proyecto de investigación, en el camino hemos ido teniendo que cambiar algunas cosas. Una de las acciones es el estudio histórico temporal, es decir, el producto, su calidad y su posterior comercialización está cargado de identidad. Esa identidad impacta directamente con su imagen y por consiguiente determinan un sistema de comunicación. Es decir, que acá trabajamos con todo el análisis histórico de cada uno de los productos, o sea, y no solamente del producto, sino de todo lo que hay alrededor de ese producto. Por ahí uno ve en el mercado un producto final, por decir, una botella de vino, ¿no? Pero bueno, atrás de esa botella de vino hay mucha historia, ¿no es cierto? Y nosotros de alguna manera eso por supuesto lo vamos analizando. Por otro lado, tenemos los contenidos simbólicos de la comunicación social que afectan a los emprendimientos productivos. El peso de la comunicación y su imagen institucional son trascendentes porque afectan al producto elaborado, a la empresa y a toda la actividad en el devenir histórico de los cambios de la cultura. Es decir, desde este punto, nosotros analizamos ya la parte del diseño, ¿sí?, de lo que es la comunicación visual a partir, digamos, de sus productos y de lo que implica. Todo producto, como decíamos antes, tiene una historia, ¿no? Y de alguna manera hay que ver, digamos, cómo todo esto está reflejado o no al final en cada uno de sus productos. Y por último, la última acción, una vez que hemos ido analizando esos puntos, como les decía recién, son puntos de partida porque está como muy escueto, pero bueno, hay mucho más, digamos, de las cosas que vamos teniendo en cuenta en su análisis. Por último, termina con el diseño editorial, digamos, adaptado a estas nuevas tecnologías, que tiene que ver con el diseño de una página web en donde va a estar este repositorio, digamos, este inventario, donde ahí vamos a encontrar, yo ahora ya les voy a mostrar un poco para que se entienda un poco mejor eh, toda esta investigación. A nosotros nos parecía importante, así como hablaba Daniela de Colombia, hoy por hoy todo el mundo accede a partir de Internet, digamos, de la página web. Ya, digamos, es como muy poca la gente que lee a partir de lo que es el papel. Entonces, y porque aparte, bueno, es hoy las tecnologías de alguna manera dan la posibilidad, digamos, de que todo el mundo tenga acceso a ciertas informaciones, digamos, que les son importantes para ellos, digamos, todo a través de los medios online. Entonces, por eso nosotros es que decidimos tomar, digamos, este medio como el medio principal de comunicación, ya que hay, como les decía anteriormente, desde lo analógico también podemos encontrar cosas, pero
es como siempre que queda como en un lugar más acotado, digamos, no para aquellos que estén interesados en el tema. Ahora les voy a compartir rápidamente un segundito. Esta es lo que está hoy, digamos, colgado en la web. Su dirección es dipasanjuan.faud.unsj.edu.ar. Esto es lo que hoy, digamos, está cargado. Por supuesto, está en un proceso de renovación. Ya estamos viendo algunas cuestiones desde el diseño editorial, que ya lo hemos planteado, pero un poco acá les voy a mostrar cuál es la idea, ¿no es cierto?, de este inventario, ¿no es cierto? Está dividido, ¿no? Como ven acá, ya estamos también cambiándole un poco los títulos, ¿sí? Distintos tipos de productos, tenemos lo que es el vino, la oliva, el dulce membrillo, la cerveza. Cabe aclarar que estos también están relacionados, que son como los de mayor producción a nivel comercial. Entonces, por eso hemos ido tomando esto, pero bueno, se supone que todo esto vamos a ir avanzando cada vez un poco más. Estoy poniendo como por ejemplo, ¿no es cierto?, dentro de lo que es el vino, acá tenemos gran parte de las bodegas y con sus productos analizados. Voy a abrir este como ejemplo para que se vea. Y acá es, digamos, lo que se ha ido analizando. En este caso, acá hay una cuestión sintáctica, ¿no es cierto?, y morfológica de la creación de cada uno de los signos identitarios con sus respectivas referencias. Hay una breve historia. Tenemos acá lo que sería un análisis sintáctico y semántico. De todas maneras, también todo esto ya se está revisando, como les decía, esto es lo que hoy está colgado, pero está todo en proceso de cambio. Bueno, acá hay una cuestión de los datos generales de la empresa con respecto a estos análisis sintáctico y semántico. Estamos viendo de por ahí hacerlo, digamos, ahí como estamos dividiendo como en dos partes, por ahí una cuestión que sea como más entendible para un público en general y luego dar otra opción para gente por ahí más relacionado con lo que es el diseño gráfico o la comunicación. Este es otro ejemplo, ¿no es cierto?, de, por ejemplo, del oliva, ¿no? ¿Cuál es la empresa? Lo mismo, digamos, tenemos con el análisis morfológico de la marca, ¿no? Su historia, sus análisis. Y hay, por supuesto, un montón de datos, mucho más para colgar. Después, bueno, tenemos otras cuestiones que tienen que ver con las transferencias, digamos, a la comunidad. Acá tenemos, por ejemplo, son videos que hemos hecho con respecto a las denominaciones de origen de lo que es el dulce membrillo rubio y a la indicación geográfica del aceite de oliva. Son videos institucionales que son interesantes. Y no sé cómo están de tiempo. Si tengo 20 segundos más, 30, ¿puedo mostrar uno de los videos? Sí, 20 segundos, sí, por supuesto. Ok, vamos a ver si... Ay, no está el sonido. Momento.
Esto es uno de los videos que... Cuando las cosas son buenas, se convierten en su propio sello. Dulce de membrillo rubio de San Juan es la marca que identifica el membrillo de nuestra provincia y sus derivados, con sabor y aromas únicos que se obtienen gracias al medio geográfico donde crece. Las empresas sanjuaninas dedicadas a la producción del membrillo son quienes obtienen el sello de calidad Dulce de membrillo rubio de San Juan en sus productos. De los valles de San Juan a tu mesa. Bien, ese es, por ejemplo, uno de los videos que Cuando las cosas son buenas, se convierten en su propio sello. Dulce de membrillo quedó. rubio de San Juan es la marca. Ahí está. Bueno, y acá tiene que ver, este es otro video que tiene que ver con los saberes, que es, digamos, cómo se realiza el dulce membrillo, teniendo en cuenta que todo esto son tradiciones, ¿no es cierto?, que pasan de familia en familia, entonces por eso también es importante para nosotros que estén colgados, digamos, en esta página para que pueda ser valorado, identificado y que tenga, digamos, una transferencia a todo lo que es nuestra comunidad sanjuanina. Bueno, muchas gracias. Te invito, sí, a que nos compartas el link del Perfecto. sitio aquí mismo en el chat, así Perfecto. lo tenemos más a mano. No sé si te interrumpí o estabas... No. Ahí ok. ya terminé. Así que bueno, Bueno. ahora lo comparto y bueno, agradecerles, digamos, este espacio para poder comentar, ¿no es cierto?, lo que cada uno hace con muchas ganas y queriendo, digamos, cada uno nuestros temas. Muchas gracias, sí, muchas gracias. Muy importante también, por supuesto, preservar lo vinculado a la agroindustria de San Juan, ¿no? Sobre todo. Sí. Bueno, muchas gracias. No, de nada. A continuación, entonces, vamos a... se me fue la presentación. Alejandra, a continuación vamos a escuchar la ponencia de Jennifer Alejandra Castellanos Navarrete junto con Germán Alonso Arturo Insuasti, que presentan exploración estética y conceptual en el cartel de Carnaval de Negros y Blancos de Pasto en Colombia. Bienvenido. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Eh, Un gusto recibirlos. Muy bien, gracias. Bueno, arrancamos entonces. Bueno, nosotros vamos a hablarles sobre el cartel de carnaval. Nosotros somos Alejandra y Germán y eh, somos de un grupo de investigación, que es el Grupo de Investigación Innova de la Universidad de Nariño. Digamos, estamos ubicados en el mapa de Colombia, estamos ubicados al sur. Nariño queda súper cerca a la frontera con Ecuador, estamos aquí abajito. Y esta es como parte como de nuestra universidad para contextualizar un poco. En nuestra ciudad hay un carnaval que es el Carnaval de Negros y Blancos, es un carnaval que es patrimonio de la humanidad. Tenemos, por ejemplo, estas carrozas que son pues muy grandes, ¿no? Son casi 12 metros de alto. Son bastante grandes, miren como el tamaño de la gente versus las carrozas. Y estas carrozas tienen, o este carnaval tiene unos carteles, que son los carteles que hacen como la parte digamos, la cultura del patrimonio, y este cartel es lo que hace que se patrocine, se informe un poco el tema del carnaval. Este carnaval arranca desde diciembre, el 28 de diciembre es el precarnaval y transcurre entre el 2 y el 8 de enero con distintos elementos en Canto a la Tierra, en Día de Negros, Día de Blancos, que es un poco esta parte que ustedes ven acá a la izquierda. Y lo que hicimos fue tratar de investigar sobre el cartel de carnaval, teniendo en cuenta que es un escenario patrimonial y no había como una investigación inicial sobre este tipo de imágenes de manera oficial. Estos carteles se pueden aplicar en distintas, es decir, el cartel tiene una, digamos, una narrativa gráfica que se aplica a distintas
elementos, ¿no? Por ejemplo, miren, acá está el cartel oficial y esto se aplica en distintas piezas gráficas. Por ejemplo, hay algunas que se patrocinan o comparten algunas cosas en ferias de Cali o en el Carnaval de Barranquilla. Bueno. Y ese fue, digamos, el inicio, ¿no? Entonces, queremos contarles un poco de eso y cómo fue la metodología. Bueno, partiendo de que el cartel es la imagen oficial del Carnaval de Negros y Blancos, nosotros metodológicamente tratamos a través del proyecto de investigación trabajarlo desde la investigación-creación, porque nuestro propósito, digamos que está un poco como en el proceso en este momento, es justamente crear como ese escenario para que los carteles no solamente queden como en el imaginario de la gente, sino que se pueda darle el valor que realmente tiene esta pieza de diseño. El proyecto lo hicimos a través de de una revisión documental inicialmente, trabajamos con encuestas y entrevistas, un poco también de observación, e incorporamos una muestra de 233 propuestas de cartel que básicamente fueron las propuestas que se presentaron desde 2019 hasta 2022. Básicamente, dentro de la forma en la que se presentan los carteles, es una convocatoria abierta que se hace a partir de Corpo Carnaval. Las personas presentan sus propuestas. Generalmente pues llegan alrededor de 36, 45, 50 propuestas, luego se seleccionan las tres mejores por parte de un jurado y es la comunidad la que vota a través de redes sociales para poder de alguna manera como asignar a ese cartel ganador. De allí que estos carteles que fueron subidos a una plataforma digital, que en este caso fue una página que tiene Cuerpo Carnaval en Facebook, digamos, se suben todas las propuestas y las personas empiezan a dejar como su opinión, sus comentarios positivos, negativos, un poco como esta forma de comunicación también que tenemos ahora a través de medios digitales. Y lo que hicimos en esta muestra fue empezar como a analizar esa, digamos, esa percepción que tenía la gente sobre las propuestas del cartel. Entonces incorporamos como todo esto en unas plataformas, en unas matrices que nosotros generamos a través de la investigación y lo que hicimos fue identificar justamente como esos elementos comunes que la gente empezaba a mencionar acerca de las propuestas del cartel, lo que les parecía interesante, lo que no les gustaba mucho, qué estéticas de pronto se acercaban un poco más a lo que la gente quería ver como la imagen oficial del carnaval. Y a partir, pues, digamos, de esa incorporación que hicimos, del análisis visual que se empezó a hacer un poco también de esos comentarios y de la imagen como tal, pues se empezaron como a generar también unos resultados inicialmente, pues los resultados parciales. De esos 233 carteles aproximadamente que analizamos, se hizo también un análisis visual de los ganadores en este periodo de tiempo que fue 2019-2023 y lo que empezamos fue a identificar pues elementos que parecieran comunes. Entonces de toda esa identificación de esos primeros carteles de carnaval que generaron como digamos ese top 3 de cada año y los que quedaron ganadores, identificamos ya unas categorías de análisis en términos visuales que nos permitieran empezar también como a generar ese análisis a mayor profundidad de lo que la gente quiere ver como imagen del carnaval. De allí generamos cuatro categorías principales, una que es identificar todos los elementos principales de ciudad, lo que muestra la ciudad o cómo hacen estos creativos para mostrar la ciudad a través del cartel, el grado de iconicidad también que manejan un poco en términos de representación visual, el tipo de composición que se utilizaban en estos carteles, cuáles eran más recurrentes que otros, y también una identificación de la relación imagen-texto, porque pues la idea también de estos carteles es que cuenten un poco de la historia y de lo que es el patrimonio dentro del carnaval de negros y blancos. Entonces encontramos que hay elementos que se repiten. Nuestra ciudad está, o sea, está cerca a un volcán activo. Entonces se repite mucho, por ejemplo, esa parte del volcán. Tenemos varias iglesias. Hay todo el tema andino, ¿no? Del diseño andino que es importante. Encontramos que el grado de iconicidad o los niveles de iconicidad son medio altos, usualmente figurativos, y en los últimos años muy presente el tema de la ilustración. Hicimos algunos ejercicios como de composición visual, de construyendo un poco las propuestas de cartel, y encontramos que la relación texto-imagen, pues está la base del carnaval, que es el juego, toda la parte andina y el patrimonio con algunos personajes muy representativos como de la región.
Bueno, digamos que ese análisis principal que empezamos nosotros a desarrollar nos permitió identificar como varios elementos interesantes. Uno, y es que obviamente el cartel deja de ser una pieza únicamente comunicacional desde el diseño gráfico y se convierte realmente en un elemento que permite transmitir mucho más allá del carnaval. Sí, básicamente es una pieza que en este momento no solamente se hace, digamos, para medios impresos, que fue como inicialmente empezó, sino que también ha sido una pieza que ha permitido, digamos, digamos, esa forma de poderla llevar a los medios digitales. Entonces, la imagen del carnaval, cuando se elige, sí, la elige, como les decía, no solamente un jurado que tiene pues conocimientos en términos de diseño y de comunicación, sino que también la gente la propia y vota por las propuestas para elegir la propuesta ganadora. Esto permite, evidentemente, que el cartel, digamos, vaya un poquito más allá de solamente ser la imagen oficial del carnaval para pues poderse incorporar en diferentes escenarios. También tenemos muy presente que el valor de la gente, el valor de lo que la gente opina, lo que la gente piensa, cómo sienten el carnaval, ¿sí? Nos permite también tener un tema de apropiación importante, que es básicamente uno de los motivantes que teníamos nosotros para poder hacer la investigación, porque no solamente era como identificar los elementos de ciudad o lo que un poco desde la cultura del diseño gráfico queríamos ver también en términos visuales, sino cómo la gente también hace el carnaval, ¿sí? Porque finalmente al ser un patrimonio, pues lo que se necesita es que haya este tipo de apropiación por parte de la comunidad y que de alguna manera pues el diseño también le aporta un poco como a ese tema de la difusión y de la apropiación cultural. Y finalmente hay algo muy importante dentro del carnaval y es justamente la responsabilidad social que tiene el diseño. Digamos que dentro de nuestra cultura el carnaval es un elemento insignia de Pasto, no diría únicamente de Pasto, sino también de Nariño, ¿sí? Y se ha estudiado desde diferentes perspectivas, ¿no? Un poco lo que les comentábamos, el tema de las carrozas, la representación cultural y demás, pero el cartel como tal, digamos, se había dejado un poco más como a términos visuales, la imagen del carnaval y ya está, y nosotros lo que queríamos de alguna manera con la investigación es darle también ese valor importante que ha tenido el cartel y cómo ese cartel ha permitido también esa apropiación cultural dentro de lo que es el patrimonio, ¿sí? Y dentro de lo que es básicamente la cultura nariñense. Finalmente, pues, digamos, la investigación en este momento va en un muy buen resultado. La idea obviamente es poder ya después compartir un poco como los resultados totales de la investigación. Hay una publicación que también va a salir dentro de poco, porque la intención es que pues no solamente se quede como en la investigación o los resultados que nosotros tenemos a nivel dentro de la universidad con el grupo y el semillero de investigación, sino que realmente se convierta en un insumo para que los creativos en Nariño sí puedan tomar también estos insumos visuales para poder seguir gestando, seguir organizando esa imagen, que finalmente es la imagen de un patrimonio a nivel del sur de Colombia, que es pues bastante importante. Ya obviamente les compartiremos después de este espacio que tendríamos para las preguntas y poder obviamente como compartir esta información, pues los contactos también del grupo de investigación y de nosotros, porque creemos que podemos dejar pues un aporte bastante significativo dentro de la cultura nariñense con este proyecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Las y los invito a dejar en el chat mismo también sus contactos por si quienes estamos presenciando no llegan a tomar nota. Bien, a continuación entonces voy a presentar al colega y compañero de la casa Miguel Ángel Jurado desde Argentina, que va a presentar su ponencia La puesta en valor como gesta épica, restauración, nostalgia y construcción identitaria en la confitería del Molino. Muchas Bienvenido, gracias, Miguel. Vero. Gracias. Ahí les voy a compartir las imágenes, si Dios quiere. Oh, perdón. Presentar. Ahí está. Bien. Les agradezco muchísimo a todos los presentes, a los colegas y a las autoridades y organizadores del Congreso esta oportunidad. Lo que vamos a hablar hoy en estos pocos minutos, que ya pongo el contador para no pasarme, se refiere a parte de una investigación más amplia que estoy haciendo sobre la museificación de la Confitería del Molino, un edificio emblemático de Buenos Aires, el que ya les voy a relatar algunos detalles. Pero básicamente lo que venimos a decir es que existe un nuevo valor incorporado a los edificios patrimoniales, al patrimonio en general, que ya no tiene que ver con lo conferido por las sociedades. El valor, ustedes saben que es una condición conferida por las sociedades a los objetos, no son inmanentes por el objeto, pero básicamente lo que queremos decir es que
Perdón, estoy adelantado. Acá, la puesta en valor como gesta épica, la restauración, nostalgia y construcción identitaria en la confitería del Molino, que es el caso de estudio. Partimos de la idea de que solo se conserva aquello que se considera valioso. Y en la sociedad, esta frase determina dos cosas. Primero es que hay una cuestión de valor, qué es lo que se considera valor, y después que se considera significa que hay un sujeto que considera que algo es valioso. Cada sociedad, en cada momento histórico, establece el valor que tiene cada objeto del pasado. Si nos remitimos a lo que Alois Riegel estableció en 1903 en su libro El culto moderno de los monumentos, habrían como un valor de antigüedad, es decir, aquello que es valioso porque es viejo, porque es un testimonio del pasado; un valor histórico, aquello que es valioso porque es parte de una historia o testigo de una historia o escenario de una historia o de algún personaje importante en la historia. Hay un valor artístico, es aquello que tiene una calidad de confección o tiene una calidad de confección de una técnica ya perdida, o es considerado valioso porque representa una parte de la cultura, y aquello que es valioso por su uso, es decir, no solo el uso actual, sino también por el uso también entendido como el valor simbólico, ¿no? Estas son las viejas categorías iniciales de Riegel, pero que fueron sofisticadas con el paso del tiempo. Lo cierto es que hoy el patrimonio se ha convertido en un objeto de consumo, por lo tanto ha incorporado nuevos valores, valores que nos escapan y a veces están cimentados en la misma dinámica de la patrimonialización, digamos, ¿no? Al convertirse en un objeto de consumo, nace un nuevo criterio, que es, en tanto objeto de consumo, nadie quiere consumir algo que luce deteriorado. Y esto cambia algunas de las ecuaciones sobre las que el patrimonio se movía hasta ahora. El auge del turismo, la necesidad identificatoria, de identidad de las sociedades, hace que el patrimonio arquitectónico sea cada vez más requerido como imagen, y por lo tanto, como imagen se consume, y lo que decimos, como consumo, nadie quiere consumir algo que luce deteriorado. Por lo tanto, había algunas condiciones de la restauración, del mantenimiento, de la conservación de los edificios que empiezan a estar en crisis. Y la pregunta es, ¿se puede conservar un edificio patrimonial sin borrar las huellas del paso del tiempo? La huella del paso del tiempo era y sigue siendo una de las características del valor histórico, ese que nombramos antes, porque nos muestra que ha pasado el tiempo y que el edificio mantiene una cierta integridad, pero mostrando que no es ajeno a ese paso del tiempo. Vamos a hablar de la Confitería del Molino para hablar de todas estas cosas. La Confitería del Molino es un edificio diseñado por el arquitecto italiano Francesco Gianotti en estilo Art Nouveau o Liberty italiano. Entre 1912 y 1917 está ubicado en la esquina de la Avenida Callao y Rivadavia en Buenos Aires. En 1992, el Molino pasó a integrar el catálogo de edificios de valor patrimonial. En 1997 dejó de funcionar la confitería, que funciona, es un edificio de varios pisos que tiene una confitería en la planta baja y varios edificios de departamentos de renta en los pisos superiores. En 1997 la confitería dejó de funcionar y en ese momento se declaró el edificio Monumento Histórico Nacional. En el 2014 se estableció su expropiación, la expropiación del bien por razones de valor histórico y cultural, y en 2018 una comisión administradora se hizo cargo del edificio para su restauración, situación que sigue hasta hoy ya llegando a sus últimos momentos. Pero lo importante de esto es que esta dicotomía entre el bien de consumo, que tiene que tener una calidad especial para ser consumible, y el edificio patrimonial como testimonio histórico, esta dicotomía nos habla de lo que llamamos palimpsesto, que es estos viejos pergaminos del medioevo que eran utilizados varias veces, en los que se podía ir leyendo con cierto detalle lo que se había escrito antes, y se usaron repetidas veces, lo que decía de alguna manera lo que decía de alguna manera algunos investigadores es que
Hewson entre ellos, en que la historia están los edificios como estos palimpsestos. Es notable que el edificio, el molino, mientras no fue restaurado, fue prácticamente ignorado por distintas iniciativas de patrimonializar o darle un valor patrimonial a la ciudad de Buenos Aires, ¿no? El Plan Estratégico Participativo del 2017, por lo pronto, establecía revalorizar algunos edificios y hacía caso omiso de la Confitería del Molino. En el 2019, una presentación ante la UNESCO para declarar a la ciudad de Buenos Aires y La Plata como dos capitales de la modernidad del eclecticismo y la inmigración, también ignoró al edificio por completo, y algunos de los planes posteriores, también una idea de presentar dos capitales con Montevideo también, apenas mencionaron una sola vez al edificio. El edificio era prácticamente ignorado en la medida que no había ningún plan por restaurarlo, inclusive ya siendo patrimonio histórico en ese momento. Quiere decir que los valores históricos del edificio no eran tan importantes en la medida que no había un valor, por lo menos, de mercado. Quiero decir, un valor como bien consumible. La puesta en valor empieza a ser entonces una especie de validación contemporánea. Aquellos valores que Riegel a principios del siglo XX establecía para los bienes patrimoniales no eran suficientes, o no son suficientes hoy, en donde el patrimonio se convirtió en un bien de cambio, en un bien consumible. Entonces es cuando la restauración misma, como parte de la puesta en valor, ustedes saben que la puesta en valor no solo es restauración, sino también es el posicionamiento social del edificio, la restauración de la importancia social del edificio. La restauración física se va a convertir en una épica en sí misma. El relato mismo de la restauración empieza a ser importante. Al punto que, por ejemplo, el año pasado se hizo una conferencia transmitida desde Francia directamente. Acá se llama Notre Dame, Desafíos Técnicos y Doctrinarios de la Epopeya Heroica. Quiero poner atención sobre cómo se califica la restauración de Notre Dame, que fue dado por un expositor, Benjamin Monton, que es un destacado preservacionista y que trabajó mucho en esto. Pero fíjense cómo se está mostrando la restauración como un hecho épico, ¿no? También quería citar en el Museo de Diseño de Lisboa, en Portugal, hay una sala reservada a todas las herramientas que se usaron en la restauración del edificio. Una exposición que muestra las herramientas que se usaron en la restauración del mismo edificio. Es decir, ya hasta la restauración es un hecho exhibible. En cuanto a la Confitería del Molino, por ejemplo, hay algunos elementos de su restauración que fueron también mostrados de alguna manera en forma como de alto grado de especialización. Por ejemplo, la restauración del reloj que está en el salón principal, el reloj suizo. El hecho de restaurar las aspas del molino que tiene en el frente del edificio, es un edificio que tiene yo me había, por falta de tiempo, no voy a describir el edificio, espero que las fotos hagan su trabajo, pero tiene una enorme cúpula transparente, que ustedes están viendo ahí, torre cúpula, y ese elemento es el molino, que en realidad era como un gesto comercial para destacar que el edificio se llamaba El Molino, la confitería también. Pero toda esta restauración, de alguna manera, viene acompañada de un trabajo de difusión de la misma restauración, que fue muy bien aprovechado en los medios de prensa, o mejor dicho, la acción de prensa de esta comisión que iba generando, mostrando el paso a paso de la restauración, tenía como un sincrónico reflejo en los medios de prensa que iban mostrando cada uno de los pasos en el momento oportuno que se producía, ¿no? Toda la restauración entonces fue mostrando paso a paso todas las cosas singulares del trabajo de restauración, que no voy a quitarle mérito, pero lo que quiero decir es que está mostrado de una manera heroica, ¿no? Es decir, como un valor añadido al proyecto. El edificio tenía valores históricos, el edificio tenía valores artísticos, pero la restauración le añade el valor heroico del trabajo, la especificidad técnica. La restauración inclusive lo que hizo fue repetir el aspecto exterior del edificio sin distinguir lo nuevo de lo viejo, es decir, haciendo una restauración cosmética, si se quiere, para que los salones y el frente, hay algunos lugares que no, en donde lo nuevo y lo viejo se diferencia, es decir, la intervención nueva y la anterior se diferencia, pero todo el trabajo estaba en hacer lucir lo nuevo como si fuera lo viejo, es decir, era como una especie de desafío extra.
Acá se ven imágenes que se fueron muy bien difundidas de cómo era, cómo quedó, pero fíjense que los rastros del paso del tiempo están invisibilizados. Esta constante comparación de cómo estaba y cómo quedó es parte de la épica también, ¿no? Y fue ampliamente mostrada casi con la misma mecánica en todos los medios de comunicación. Yo acá, acá recogí todos los medios de comunicación gráficos y de Internet, pero seguramente hay muchos otros en Internet que también lo mostraron. Durante toda la restauración, hasta el día de hoy, se realizan visitas guiadas con cupos limitados, en donde se vuelve a trabajar sobre la historia del edificio y también las dificultades y las hazañas de la restauración. Insisto, la idea de esta muestra es mostrar que la restauración en sí misma se ha convertido en un valor extra, que es un valor que lo que repone son las necesidades de consumo del mercado e identitarias. Son dos cosas distintas, pero que convergen en el mismo sentido. El turismo ha hecho que los edificios de Buenos Aires, en este caso, pero del mundo va a pasar lo mismo, se hayan convertido en una necesidad para distinguir al edificio, a la ciudad, frente al mercado global. Entonces, Buenos Aires se ha atado a estos edificios de principios del siglo XX, finales del siglo XIX en general. Y fíjense, esta es una foto clásica para los 100 años del edificio, en donde fue absolutamente embanderado, es decir, identidad, ¿no? La identidad nacional, divino la foto, divino el edificio como quedó el frente, nostalgia y espectáculo a su vez. Por el espectáculo, por ejemplo, en muchas partes del edificio fueron restauradas como esos leones que pesan 200 kilos cada uno, fueron restaurados con fotos que aportaron los vecinos y fueron colocados ahí en la torre nuevamente. Otras partes del edificio no merecieron semejante tratamiento porque tenían menos impacto visual, si se quiere, como unas ménsulas que están sobre uno de los lados del edificio, ¿no? Por ejemplo, esta marquesina fue restaurada en un astillero, fue mandado al astillero Río Santiago, cerca de La Plata, en donde fue restaurado. Es decir, la épica también muestra la tarea ciclópea de reconstruir un edificio, ¿no? Básicamente, lo que quería decir como conclusión es que a los valores tradicionales del patrimonio se le agrega ahora otro que es la hazaña contemporánea de volver al edificio a las condiciones que lo vieron nacer. Y las condiciones que lo vieron de nacer y borrar las huellas del paso del tiempo son consustanciales con el hecho de que el patrimonio se ha convertido en un bien consumible más y que por lo tanto debe lucir brillante como en su primer momento. Las huellas del tiempo, lo que dice Hewson es que se ha convertido, nuestra época ha convertido todo el tiempo en un presente continuo. Lo que tenemos es un presente continuo, un futuro que es inestable, imposible de valorar porque no sabemos cómo va a ser, y un pasado al que miramos con nostalgia. Es parte de nuestra memoria. Les agradezco muchísimo, disculpen por la síntesis apretada y quedo a su disposición para cualquier cosa. Muchas gracias, Miguel. También insisto en que puedas compartir tus datos para seguir tu trabajo de investigación. Bueno, muchas gracias de nuevo. Bien, y para finalizar las presentaciones, vamos a escuchar a la colega Andrea Daniela Larrea Solórzano de Ecuador con su presentación, clasificación iconográfica presente en bordados y pinturas de la comunidad de Salasaca. Daniela, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenas tardes. Me da un segundo, comparto en este momento mi Sí, pantalla. sí, por supuesto. Ok. Bueno, muy buenas tardes con todos. La ponencia que voy a presentarles ahora es parte de un proyecto de investigación que se desarrolla en la Universidad Técnica de Ambato, en la Facultad de Diseño y Arquitectura. Este proyecto de investigación se titula Diseño y Memoria, Sentidos Expuestos en la Iconografía Salasaca y tiene como objetivo básicamente analizar estos sentidos que han sido construidos a partir de los bordados y las pinturas que se desarrollan en este pueblo, a partir de la lectura de sus características morfológicas, estéticas y simbólicas. El resultado general de esta investigación es la construcción de un archivo iconográfico que contribuye a la conservación del discurso visual del pueblo Salasaca.
Básicamente nos hemos concentrado en hacer un rastreo de estos elementos iconográficos que están presentes tanto en la indumentaria y también en los tambores que son parte de las celebraciones rituales del pueblo Salazaca, que se desarrollan fundamentalmente a lo largo del año a partir de la coordinación del alcalde de la comunidad, un alcalde por cada uno de los territorios o de las comunidades internas que existen en el pueblo Salazaca, que son los encargados como tal de liderar esta fiesta. En este proceso nosotros hemos hecho en primer lugar un rastreo de las manifestaciones culturales estéticas que están presentes en el pueblo y que pueden ser identificadas a partir de diversos artefactos culturales. En el caso del pueblo Salazaca, existen representaciones culturales estéticas, sociales, que están relacionadas con la familia, la asociación, el trabajo, la fiesta, la música, la danza, el teatro. También manifestaciones de tipo ecológicas estéticas relacionadas con las artes, las artesanías y los instrumentos musicales, las manifestaciones mágicas que se asocian a la religión, las creencias populares, la magia, la medicina popular y el fetichismo, y las manifestaciones narrativas que se relacionan con la oralidad del pueblo a partir del mito, el cuento, la fábula, la leyenda y la tradición. Una vez que se estableció este rastreo de las manifestaciones culturales estéticas del pueblo, procedimos a un siguiente momento que fue establecer un análisis semiótico gráfico de la iconografía Salazaca, tomando como referencia algunos autores trascendentes en el campo, en función de la elaboración de esta ficha base para la interpretación de cada uno de estos iconos identificados. Se realizó un total de 74 fichas de análisis de los componentes de la iconografía Salazaca, en los cuales se describió cada una de las categorías de la clasificación taxonómica que previamente habíamos desarrollado. También los recursos connotativos a partir de la concepción prenatal de cada uno de estos iconos, la historia social y la significación ulterior, y también los recursos denotativos que expresaban cada uno de los elementos a partir del descriptivo de la temática, la forma, la textura, el color y otros detalles constructivos. En ese marco se estableció las esferas de clasificación iconográfica de la gráfica Salazaca como tal, definiendo que existen categorías zoomorfas, ornitomorfas, pluviomágicas, antropomorfas, narrativas de festividades, ritos y personificaciones, signos de identidad territorial, signos metamorfoseados y también signos esquemáticos geométricos, en los cuales se abordan sobre todo los signos de unidad, de dualidad y de síntesis que están relacionados con la cruz chacana, que es trascendental para la gráfica del territorio andino. Hemos desarrollado en esta medida también un sitio web que se denomina Iconografía Salazaca, en el cual se han ido estableciendo todos los hallazgos de este proyecto de investigación, incluyendo también esta categorización taxonómica de la iconografía Salazaca, donde se va a poder encontrar cuál es la descripción de cada una de las categorías rastreadas y los iconos tanto en fotografía como en vector para su descarga de cada uno de los elementos, en este caso, por ejemplo, antropomorfos, que han sido identificados tanto en los bordados como en el caso de las pinturas. Bueno, se hizo obviamente un proceso de vectorización también de cada uno de los iconos para que se convierta en una base de datos visual que puede ser utilizada por cualquier persona que tenga interés de conocer la significación de la iconografía Salazaca y utilizarla también en la construcción de sus diseños, respetando obviamente la significación cultural que el pueblo le atribuye. En ese marco desarrollamos también la propuesta de marca de nuestro proyecto de investigación, que se denomina Sentidos Expuestos en la iconografía Salazaca. Se ha desarrollado todo el proceso de construcción de la identidad gráfica de este proyecto. Tenemos nuestro manual de marca que se encuentra también subido en el sitio web. Y se ha logrado también el registro de propiedad intelectual ya en este momento de estos materiales, que son por un lado las fichas de manifestaciones culturales rastreadas y también la base de datos de la iconografía Salazaca, que está disponible para que cualquier persona pueda utilizar como tal estos recursos. Como parte del proyecto desarrollamos también un proyecto de vinculación anexo, que fue básicamente una producción audiovisual para identificar, rastrear y difundir estas prácticas ancestrales de las comunidades de la provincia de Tungurahua, donde fue interesante, por ejemplo, sumar la participación de mujeres
porque en el arte, en el caso de esta comunidad, está un tanto relegado hacia los hombres. La primera persona que ustedes observan en la pantalla, en la imagen, por ejemplo, es la señora María Puca, que es la única mujer pintora de la comunidad Salasaca, que esta es una práctica eminentemente masculina y bueno, ella decidió continuar el trabajo que hacía su padre como pintor en la comunidad, manteniendo incluso las prácticas tradicionales de este pueblo. Y bueno, se han desarrollado también otro tipo de proyectos anexos como modelados 3D de las representaciones tanto de la pintura como del bordado, que están también disponibles en el sitio web para ser utilizados por quien desee conocer más de la propuesta artística del pueblo Salasaca. Les agradezco mucho por este tiempo compartido desde la Facultad de Diseño y Arquitectura de la Universidad Técnica de Ambato. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Daniela. Sí, además del panorama general, porque he visto algún avance que tuve el gusto en la semana presencial, así que me voy profundizando mucho más sobre este trabajo tan impactante realmente. Muchas gracias. Gracias a ti. Bien, a continuación me queda una exposición. Voy a presentar a Lorena María Alarcón Aranguren de Colombia junto con Claudia Rojas y su presentación, Exploración de los sistemas simbólicos de los volantes de uso muisca como contenidos y representaciones en experiencias culturales en museos. Bienvenidas. Muchas gracias, muy buenas tardes. Buenas ¿Están tardes. viendo mi pantalla? Bueno, gracias. Nosotros les vamos a compartir la ponencia titulada Exploración de los sistemas simbólicos de los volantes de uso muisca como contenidos y representaciones en experiencias culturales en museos, un proyecto que desarrollamos la docente Claudia Rojas Rodríguez y yo. Ella se encuentra conectada, tiene un poquito de problemas de conexión, entonces por la fluidez de la ponencia voy a presentarla yo. Somos parte del grupo de investigación Taller 11 del programa de diseño industrial de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. El proyecto se centra en este caso de estudio, es el Museo Arqueológico Eliezer Silva Celis, que como lo vemos en la imagen a mano izquierda, es un museo pues no solo enfocado a una colección dentro de un edificio, sino que es un parque arqueológico que hace parte o salvaguarda más bien la memoria in situ del legado muisca del territorio. Entonces es un área protegida por el ICANN y tiene un área interna y un área externa. Específicamente a mano derecha encontramos el Templo del Sol, que es el elemento representativo de este museo, el cual pues surge a través de este existía en los años aproximadamente 1500, estaba a través de la llegada de los españoles, surgió una quema y ya hacia el año 1942 llega al territorio el arqueólogo Eliezer Silva Celis y a través de narraciones y el conocimiento de algunos campesinos del área, empieza a ubicar dónde estaba ese templo religioso de los muiscas en toda la zona de Sugamuxi y empieza a encontrar vestigios de estos guayacanes, que son las columnas principales, y a través de estos hallazgos empieza a reconstruir. Entonces, de allí, por eso tiene un área externa donde están las excavaciones que se realizaron en el territorio y donde están algunos vestigios de restos óseos y también cerámicas y otros elementos. Y tenemos allí donde se alcanza a ver como un edificio, es la colección interna. En este sentido, pues hay un proyecto previo que también desarrollamos con el museo, que fue un diagnóstico participativo de necesidades de plan museológico con un corte participativo, y en él se toma como punto de partida que encontramos que una de las mayores áreas de influencia externa, es decir, que tiene más vínculo con el visitante en el momento de generar la vivencia museográfica. En la parte externa está pues el Templo del Sol, pero en la parte interna, que es la colección en vitrinas,
hay 7 áreas, específicamente hay un vínculo importante con la de tecnología y agricultura, porque también estamos en una región, bueno, se me olvidó decir que este museo está ubicado en la ciudad de Sogamoso, en Boyacá, Colombia, y somos una región que es muy representativa de la agricultura. Entonces empieza a haber un vínculo importante entre los visitantes, sobre todo visitantes de la región, con esta área específica y pues desde su cotidianidad. Por esto empezamos a ver que hay a nivel internacional hay todo un movimiento en razón a repensar ese museo tradicional que está más centrado en esa contemplación, en ese museo escaparate, y se hace un llamado a repensarlo en razón a llevarlo a una participación mucho más activa, donde se lleve más hacia la coproducción y a una interacción también más cercana, un vínculo más cercano con el patrimonio. Se empiezan a ver barreras de interacción en esa apropiación semiótica de los símbolos que hacen parte de los volantes de uso muisca, que ya les voy a contextualizar un poco más acerca de ellos. ¿Por qué? Porque solo están ubicados allí en varias vitrinas, pero no hay una interacción un poco más cercana. También dentro de esa repensar los museos a nivel internacional, pues hay una brecha entre el discurso teórico y la práctica y se busca aportar allí. Y también se ve como área de oportunidad la integración pues de esa cultura y creatividad como parte de los objetivos de desarrollo sostenible, el llamado a reimaginar el rol de los museos, como lo decía, y empezar a explorar específicamente una colección de volantes de uso muisca que están solamente allí expuestos. Este es el mapa que, como les comentaba, pues el Templo del Sol es el área que más impacta a nivel externo, pero a nivel interno, justo en la mitad de la colección interna aparece una colección, el área de tecnología y agricultura, y dentro de esa área hay una colección de 326 volantes de uso muisca, que para recordar, pues está el volante y estos eran estos pesos que están ubicados dentro del volante, que tienen pues unas representaciones grabadas en piedra, específicamente los volantes de uso que hacen parte de esta colección son todos en piedra. De allí, entonces, el objetivo de esta investigación es definir esos contenidos y formas de representación basados en los sistemas simbólicos de los volantes de uso muisca que pueden aportar a la creación de experiencias culturales que mejore o que promueva un vínculo más cercano entre el museo con el público escolar para comenzar. Para esto, entonces, desarrollamos 4 categorías. Tenemos la de la configuración como tal de los sistemas simbólicos, entonces cómo trabajan allí esos elementos estructurales, los tipos de símbolos y cómo se representa esa cosmovisión muisca. Tenemos una segunda categoría que es de diseño e iconografía, un poco más centrada a la configuración morfológica. ¿Qué movimiento tienen? Todos son circulares, por ejemplo, entonces allí el movimiento cobra bastante relevancia y qué estilos morfológicos empiezan a tener. En cuanto a la tercera categoría es la de significado, y allí tenemos cómo se hace uso de los elementos simbólicos y cómo interactúan entre ellos. Por ejemplo, no solo desde los elementos geométricos, sino también cómo se integran ellos a figura humana y cómo se integra la figura animal también. Cómo empieza a trabajarse esa proporción sagrada de la cosmología, como les decía. Y aquí hay algo importante que ya les voy también más adelante a comentar, y es que cobra relevancia su relación con mitos y rituales como base de la imagen, para poder darle un sentido más profundo al análisis y que no sea solamente el análisis morfológico. Empezamos a tener también la relación significante y materialidad que se conjuga con la cuarta categoría, que es función cultural, porque no vemos únicamente el sistema simbólico desde el grabado, sino también el volante como tal, que empieza a tener un uso utilitario dentro de un proceso artesanal.
De allí, entonces, estas son las 4 categorías que configuran nuestro análisis de sistemas simbólicos. Este proyecto, como veíamos en el objetivo, pues busca generar experiencias vinculantes entre público escolar y museo, y en esta ponencia les estamos presentando el avance de la primera fase del proyecto, que es el análisis, para ya posteriormente explorarlo en el diseño de experiencias interactivas. Cuando hablamos de la categoría de configuración, hemos encontrado hasta el momento pues, que hay un lenguaje visual codificado basado en elementos geométricos, que estos también empiezan a permitir ver el volante, cada uno de los volantes, como un microcosmos, como un contenedor circular de esa cosmología de los muiscas, y por esto lo empezamos a ver el volante como un mapa cosmológico miniaturizado. Hay una hibridación de símbolos también que hemos encontrado, y pues que empieza también a presentarse el volante de uso como un objeto que busca transmitir narrativas visuales de esas historias cosmológicas de los muiscas. En cuanto a la segunda categoría de diseño e iconografía, empezamos a ver que tiene un estilo geométrico muy marcado, que permite también múltiples niveles de lectura. Empieza a haber un equilibrio también entre la simetría y la asimetría en prácticamente todos los volantes. La composición morfológica empieza a tener movimiento más centrípeto y centrífugo en todos los volantes que hemos visto hasta el momento, y empieza a haber un contraste también de texturas visuales que estamos revisando ya en otra de las categorías, qué representaciones puede empezar a tener allí. La tercera categoría, que es la de función cultural del objeto, entonces allí ya se ven los volantes, no, como les decía al inicio, no solo como el símbolo grabado, sino como una hibridación entre esa función utilitaria y un significado ritual. Ambas coexisten en sí. Entonces aquí estamos empezando a ver que este análisis, para ver los significantes de los símbolos, pues tenemos que ayudarnos allí de, como les decía al inicio, de toda la parte de la metodología y de otros elementos que nos permita darle contexto. También funcionan como vehículos de transmisión, entonces generan todo un lenguaje también. Y ya para finalizar, la última categoría es la de significado, en la cual pues ha sido un reto para nosotros, porque pues de los muiscas no se tienen registros más allá de estos. Entonces es un poco subjetivo el generar un análisis de los significantes. Y entonces por esto estamos empezando a ver su relación, estamos triangulando cómo se ven representados acá los símbolos y posibles significados de acuerdo también al uso de estos símbolos en la cerámica y en la mitología muisca. Ya para finalizar, entonces, vemos que los volantes representan una síntesis cultural compleja, porque haces un tejido entre esa función práctica, entre la representación del conocimiento cosmológico como objeto de expresión humana y de transmisión cultural. De esta forma vemos también cómo los muiscas podían sacralizar lo cotidiano y pues materializar lo espiritual en artefactos de uso diario. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lorena, un gusto. Bueno, perfecto. Entonces, finalizamos, si bien no nos queda tampoco tanto tiempo, pero nos dimos el gusto de poder presenciar todas las exposiciones de manera extensiva. No sé si alguien se guardó alguna pregunta, algo en particular que hayan esperado para decir ahora. Escuchamos la ponencia, les repaso, de Daniela Ibarra sobre avances y retos en la creación de un repositorio para registrar, para preservar el diseño gráfico en Ecuador como parte del patrimonio visual.
me van interrumpiendo si hay algo que les haya quedado para observar. Bueno, luego las estrategias educativas para recopilar y difundir memorias comunitarias desde la justicia transicional, los derechos humanos, la interculturalidad, que presentaron Beatriz Gaicedo Guevara y su equipo. Bueno, vimos también la presentación de inventario y puesta en valor de la gráfica agroindustrial sanjuanina con el video como testimonio cultural e histórico del pasado productivo local, creo yo, ¿no? Con Ana Lorena Villar, muchas gracias, muy muy buena presentación. La presentación de análisis de la identidad visual del Carnaval de Negros y Blancos de Pasto y la propuesta metodológica para preservar y fortalecer ese patrimonio de Germán y Jennifer. Muchas gracias. Sí, Alan. A ver, que estás por ahí. A ver, Alan, que no tenés el micrófono porque debes haber entrado de nuevo. Yo me mandaste un mensajito que te retirabas y seguro entraste de nuevo y no tenés el micrófono. A ver, si querés, te lo habilitamos, que tenemos unos minutitos. ¿Cómo estás? ¿Está todo bien? Hola, hola. Sí, Ahí está, a ver. ahí está. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo estás? Nos quedamos preocupados. Sí, el Vos estás susto, gracias. acostumbrado, nosotros no. La verdad es que no, en Honduras no suele Ah, temblar. De hecho, esto fue en El bueno. Salvador, pero estamos aquí a la par. Ah, ok. Eh, entonces, sí, bueno, sí. Si les parece, entonces voy a tratar de ser breve en Sí, aras del sí, tiempo. sí, por supuesto. Sí, 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 Sí. dale. Entonces, solo voy a compartir una imagen en particular. Ok. Esperen, voy a hacerlo. Todavía quedé un poquito. Share. Se alcanza a ver la imagen, ¿verdad? Sí, sí, sí se ve. Sí. Bien, voy a leer un poquito por si necesito. Listo. Bueno, gracias a todos, ¿verdad? Por estar pendientes. Bien, el No, proyecto, bueno, un saludo, soy Alain Minera, soy docente en la Universidad Tecnológica Centroamericana, UNITEC, aquí en Honduras, y quiero presentarles el proyecto de diseño de sistema señalético para el Museo de Antropología e Historia de San Pedro Sula. Esta es una propuesta que busca mejorar la experiencia de los visitantes a través de un sistema de señalización integral. Para esto, poner un poquito en contexto de qué va. El Museo de Antropología, que fue fundado en 1994 para preservar y difundir el legado cultural en toda la región del Valle de Sula. Y cuenta con una colección organizada cronológicamente que va desde el periodo arcaico, pasando por la colonización, independencia, hasta nuestros días. Este proyecto, de hecho, surge como una continuación de la investigación presentada en el 2024 sobre diseño de experiencia de usuario en el museo, que por cierto fue compartida en el Congreso de Enseñanza del año pasado y que recientemente en el Coloquio de Investigadores también tuve que participar con esta antes de entrar a este congreso. Aquí se aplicaron instrumentos en esta experiencia de usuario como observación, entrevistas, dinámicas de juegos de rol, y gracias a todo este tipo de ejercicios se identificaron problemas señaléticos como señalización insuficiente, cédulas informativas deterioradas, confusión en el recorrido y ausencia de una orientación clara, eh, entre otras que tienen que ver con aspectos de la infraestructura o de la narrativa, de las presentaciones de los guías, etcétera. Para hacer un poco más aterrizada esta idea, algunas de las cosas que encontramos que faltaban señales elementales como horarios, entradas, teniendo en cuenta que tiene dos, boletería, dónde inicia y dónde finaliza el recorrido, y el acceso a las áreas exteriores y algunas señales de emergencia incluso. Otra cosa que encontramos es una baja visibilidad y aunque algunas señales se ven estéticamente bien por su acabado en madera,
no se logran ver por el bajo contraste del color y por la baja iluminación en algunas zonas. También identificamos que faltaban muchas cédulas informativas de las exhibiciones y algunas de las que sí están ya se ven algo deterioradas por el tiempo. Eh, También no se indica por dónde comienza el recorrido y este inicia al subir las gradas. Y todos los visitantes que llegan siempre piensan que se inicia por la salida precisamente porque tampoco está señalizada. Lo más interesante, sin embargo, creo que fue justamente a la mitad del recorrido, porque la gente siempre comienza como a regresarse. Y esto es porque, como ven en la primera fotografía, esa es la sección del periodo posclásico. El portoncito, la portal que se ve al fondo, ese es el acceso hacia abajo. Hay unas gradas que bajan y ahí comienza la exhibición histórica y pareciera que ya no hay nada. Entonces, tomando en cuenta eso, se trabajó en abordar estos problemas y desarrollar un sistema señalético. Esto se hizo con estudiantes de la clase Arquigrafía y Señalética como parte del programa de extensión universitaria en proyectos de vinculación social. El proceso para realizar este proyecto comenzó con una serie de visitas, estas posteriores a los ejercicios de experiencia de usuario. La primera fue el reconocimiento por áreas exteriores y luego por interiores del museo y centrándonos principalmente en todo lo que tiene que ver con la exhibición. La segunda visita fue para hacer el estudio de necesidad con un poco más de calma, identificar cuáles señales son las que podrían apoyar este recorrido, así como las cédulas informativas que ayuden a entender mejor las exhibiciones que tiene el museo. En el proceso se lograron identificar un total de 49 señales y 64 cédulas. Por último, se hizo una visita de estudio de ubicación de piezas para estimar la posible ubicación, la altura y el sistema de fijación para la correcta lectura de las señales que pretendemos agregar. Como fuente se investigó el trabajo de diversos autores para tener un punto de partida, como Carlos Cosentino, quien aborda la importancia de los textos y las figuras en el diseño de señales para entornos museísticos, John da Silva, por su metodología para diseñar objetivamente señales funcionales y estéticas. Desde luego, Joan Costa, quien propone que el diseño señalético siempre debe manejarse de una forma estructurada y holística, y Yusef Hassan Montero, por su material sobre diseño de experiencia de usuario, particularmente en temas de usabilidad, adaptabilidad, accesibilidad y deseabilidad. A partir de acá comenzamos la exploración visual con ejercicios colaborativos como mapas mentales y moodboards. Luego nos encontramos con un curioso problema y es que tuvimos que trabajar sin un manual de marca o una guía de marca. Aparentemente el museo sí la tiene, pero está extraviada. Entonces tuvimos que hacer como un análisis del logo de las campañas que ya están publicando y también sacamos información gráfica de las propias exhibiciones del museo para tener algo bastante aterrizado y bastante completo. De este análisis se definieron tipografías como la Cooper en sus versiones Medium y Bold y la Montserrat. Los colores seleccionados serían unas paletas cálidas con colores de tierra dominando y con un azul oscuro utilizado en algunos balances, nada más. Los elementos gráficos fueron extraídos de las piezas de las exhibiciones, principalmente de las cerámicas prehispánicas que tuvieron que ser dibujadas y vectorizadas para poder ser reutilizadas. Para el proceso digital se utilizaron programas como Adobe Illustrator y Photoshop, y también se investigaron posibles proveedores, así como costos de producción e implementación. Para la presentación ante las autoridades del museo, también se realizaron unos fotomontajes en Photoshop para mostrar cómo se verían las señales ya instaladas, tal como lo pueden ver ahí en la imagen, hacia la derecha. Hay dos de las señales. La que ven con el barquito es precisamente la que lleva a la sección histórica, porque parece que ahí terminó la cosa. Y abajo es la entrada a la sección histórica también. Con este proyecto que duró 2 periodos académicos, se generaron 133 ficheros de impresión correspondientes a cada una de las señales. Para cada uno se confeccionó una ficha con indicaciones de impresión e instalación y estas se recogieron en un manual señalético para validar esta propuesta con las directrices del manual de marca. Una vez que lo tengamos a la mano, ¿verdad? Y bueno, aunque
Perdón, bueno, entonces, aparte de esto, bueno, para ir concluyendo, ya para, entonces, por cuestiones del tiempo, aunque el sistema señalético no ha sido implementado en parte pues, por algunas complicaciones administrativas en el museo, eh, creemos que sí se logró entregar un sistema señalético bastante completo, validado ya por las autoridades del museo. Se entregaron archivos para impresión, para visualización, también para edición, y también se entregó un manual señalético en donde se organiza toda la información. Todo esto está disponible para el museo a través de una carpeta de Drive que ellos ya pudieron descargar. Y también podemos concluir que este es un proyecto sostenible que puede ser retomado, escalado y replicado en diferentes niveles. Esa sería toda mi participación. Muchas gracias por su atención y por y me disculpo por toda la aventura que les hice pasar. No, no, por Gracias. favor, no. Muchas gracias por hacer el esfuerzo y poder participar de cualquier forma y que lo podamos compartir. Realmente ha sido un gusto y bueno, estaba haciendo como un repaso al final para ver si quedaba alguna pregunta, pero hemos cumplido con creces con el tiempo que teníamos dispuesto, así que realmente les agradezco muchísimo esta participación a todas y a todos por esto, compartir generosamente sus investigaciones, sus experiencias, sus reflexiones, el compromiso y el aporte que ustedes brindan a este espacio nos inspiran a seguir construyendo colectivamente el conocimiento y la preservación, sobre todo de nuestro patrimonio cultural, que es lo que nos agrupa hoy en esta comisión. Los invito a seguir participando activamente en este congreso, que mañana a la mañana retoma sus actividades, a seguir dialogando, aprendiendo y colaborando, porque entendemos que en este intercambio y en la colaboración es que reside el verdadero valor de nuestra comunidad académica y profesional. Así que, de nuevo, muchísimas gracias a todas, a todos, y espero que nos sigamos encontrando por aquí. Mil y mil gracias por este proceso. Yo estaré el viernes también con mi otro equipo de coinvestigadores para presentar el segundo proyecto. Todos los proyectos que se presentaron aquí, los diseños, las ideas han sido satisfactorias y significativas y son un ejemplo a seguir para nosotros también hacer un empuje y continuar en esa ruta de investigación, en esa ruta de formación continua, como lo trabajamos aquí en la maestría en educación virtual de la Corporación Universitaria Minuto de Dios acá en Colombia. A ustedes, mi Muchas querida gracias, Universidad Beatriz. Palermo, un abrazo y bendiciones. Chao, chao. Igualmente, muchas gracias. Igualmente para todos, para todas.